Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 5 y a continuación les vamos a hablar sobre Nicolas Ledoux y Étienne Louis Boulle. Primeramente, vamos a iniciar con el francés Claude Nicolas Ledoux, el cual fue un arquitecto, ingeniero y urbanista. Fue el referente del concepto del arquitecto como organizador de la sociedad. Es considerado el verdadero y genuino representante de la arquitectura utópica y revolucionaria francesa de finales del siglo XVIII. Se vio totalmente influenciado por el racionalismo y por los pensadores ilustrados de su época, entre ellos y fundamentalmente por Rousseau. Nicolás visitó Inglaterra, donde fue influenciado por la tradición paladiana. Aunque mucha de la arquitectura de Ledoux es práctica y funcional, los aspectos visionarios de su trabajo son los más conocidos. Sus diseños se convirtieron en símbolos del régimen antiguo y el exagerado uso de elementos clásicos parecieron anticipar el clasicismo postmodernista. Con la llegada de la Revolución Francesa, la carrera y proyectos de Ledoux fueron detenidos, siendo él mismo arrestado el 29 de noviembre del año de 1793 por el Comité Revolucionario del Faubourg du Nord, acusado de haber trabajado para Madame de Dubarry y de no haber aplaudido sinceramente la ejecución de Luis XVI. Cuando Ledoux fue liberado, dejó de construir, dedicándose a preparar la publicación de toda su obra, de la que había comenzado a hacer algunos grabados en el año de 1773 y la redacción de los textos en prisión. La arquitectura de Ledoux transitó desde una arquitectura colosal hacia una más detallada, con paredes amplias cada vez más lisas y con huecos cada vez más raros, finalizando en un utopismo innovador, cargado de símbolos y significados que añoraban una sociedad mejor. Una vez afirmada su reputación, Ledoux comenzó a construir edificios mucho más ambiciosos, como el Palacete de Montmorency, que incluía en la fachada principal un gran pórtico de 8 columnas de orden jónico, sobre un basamento rústico con un tejado de la italiana ornado de estatuas de 8 condestables. Pero, constatando el empobrecimiento relativo de la nobleza, buscaba acercarse a los círculos financieros, con medios mucho más considerables. Al mismo tiempo, seguía de cerca las operaciones de las administraciones y pensaba ponerse a su servicio, no desdeñando trabajos en la frontera entre la competencia del arquitecto y las del ingeniero. En la llamada época de la Ilustración, desde 1750 aproximadamente, se trataba de dar a la arquitectura una nueva identidad. En el momento en que las revoluciones, tanto social como industrial, declararon la pérdida de una identidad propia, la iglesia y el palacio dejaron de ser los temas principales, es decir, ya no se solía construir en base a la religión o a un dios. Surgían una serie de temas como son los museos, viviendas, teatros, fábricas, universidades, entre otros edificios donde se empleaba el hierro y el vidrio como nuevos medios para expresarse en busca de caracteres y principios verdaderos. Ledoux, quien estableció una conciliación entre la naturaleza y el hombre, empezó a dejar atrás los estilos arquitectónicos que se venían llevando a cabo durante varios años y empezó a tener una nueva visión de lo que para él era la arquitectura. En esta época el hombre encontró un equilibrio existencial y se empezó a sentir parte integral de la naturaleza, lo cual esto lo llevó también a la construcción, es decir, que el edificio formara parte de la naturaleza o viceversa. En el 1920, con el descubrimiento de la abstracción, se le consideraba como héroe de la modernidad, precursor de Le Corbusier. Esto ya que se decía que su arquitectura se adelantaba al futuro, e incluso afirmaban que sus consideraciones podrían servir de introducción a un libro de texto sobre la arquitectura de nuestros tiempos. La capacidad de Ledoux para abstraer la realidad y concebir la arquitectura en sentido amplio más allá de la construcción del edificio hizo que contactara con los reformistas ilustrados. También fue profesor de la Real Escuela de Bellas Artes, creó un singular orden arquitectónico con una nueva columna. Esta se asentaba en piedras alternas, una de forma cilíndrica y otra de forma cúbica superpuestas, hasta lograr con ello un efecto simbólico. Sus primeras obras en los años 70 son de arquitectura clasicista francesa.
Tenían sencillez de líneas, equilibrio, claridad, preocupación por las distribuciones, adaptación al solar, geometría, soluciones y formas típicamente francesas. Estas dos son algunas de sus obras. La primera era un castillo. El arquitecto reconstruyó y embelleció el castillo situado en la cima de una colina, para el que dispuso un gran pórtico jónico, creó unos juegos de agua alimentados por un acueducto, levantó varias y nuevas edificaciones, una faisanería, un pabellón para los guardas y otras dependencias de las que solo subsisten hoy algunos vestigios. La segunda es la Casa Guimard, una de las más conocidas bailarinas de todo el siglo XVIII, que durante 25 años fue la estrella indiscutible de la ópera. Quiso construirse una nueva casa en un momento en que su teatro de Pantin se daban cita a los grandes señores, los enciclopedistas de la época. Entre otras magnificencias, el edificio tenía un teatro capaz para 500 personas. Otras dos de sus obras fueron la Casa de Witt, de esta no encontré información, y la segunda fue el albergue para los guardias rurales. Esta fue una de sus composiciones más atrevidas. En este albergue creó una esfera completa en un foso excavado y accesible por sus 4 lados mediante puentes. En la planta baja estarían las cuadras y los invernaderos, y la principal contendría los dormitorios con la cocina en el centro y en el superior los desvanes. Con la llegada del estilo neoclásico y la Revolución Francesa a mediados del siglo XVIII, la arquitectura se transforma, con la necesidad de nuevos edificios públicos que cubrieran las necesidades de los ciudadanos como bibliotecas, hospitales, museos, teatros. Se plantea una arquitectura con valor simbólico. Boulez será uno de sus mejores representantes. Etienne Louis Boulle, 1728-1799. Nace en París, hijo de un arquitecto prestigioso que le persuadió para estudiar arquitectura, ya que al principio sus intereses iban dirigidos hacia la pintura. Este interés por la obra y el dibujo se verá reflejado posteriormente en su obra. Muy pronto, a los 19 años, empieza a dedicarse a la enseñanza en el École de las Pontechauses. Durante toda su vida se dedicará a la docencia, lo que influirá en la difusión de sus ideas. Boulez era, como un buen hijo de la Ilustración, un hombre erudito, conocedor de las matemáticas, física, amante de los viajes y masón, como también una parte importante de personajes de la época. Pensamiento. Boulez diferenciaba la arquitectura de la construcción. La arquitectura se leía en la inspiración creativa, en la construcción el procedimiento mecánico. Tenía que representar ideas. Para esto se inspiró en formas clásicas a una escala enorme, repitiendo elementos, jugando con luces y sombras, adoptando también formas geométricas, como cubos, cilindros, pirámides, y para él la forma más perfecta era la esfera. Podemos apreciar su interés por las formas geométricas elementales, el significado simbólico de los elementos y de la estructura arquitectónica se mantienen en todos sus proyectos, y que tienen sobre todo un valor teórico. Sus proyectos se caracterizan por la articulación de las masas, el énfasis de la forma y la investigación sobre los efectos del claroscuro. Sus proyectos normalmente eran megaestructuras que eran para ser vistas por el público, eran obras públicas en general. Normalmente eran de gran escala y usaban formas prismáticas y como esferas, cilindros, entre otras. Aplicación. Su obra construida es escasa. Hasta 1775 aproximadamente se centró en arreglos de interiores de casas nobles, en estilo neoclásico. Podemos apreciar esta obra en el Hotel Alexandre. Grandes proyectos posteriores no llegaron a construirse. Su gran mayoría los encontramos en su obra Architecture ensayo sur les Arts. En ella encontramos proyectos de edificios públicos, juzgados, asambleas, teatros, bibliotecas. Proyectos como el Théâtre de la Place del Carrousel de París, la Biblioteca Nacional o la Ópera. Sus trabajos no tenían formas
simples, estoicas, con falta de decoración, siempre están hechos para ser observados. Normalmente esto reflejó el pensamiento de Tenet, de cómo la simpleza y las formas era la verdadera belleza. La simplicidad de las cosas era lo que le daba esencia a la obra. Proyecto de la Ópera de París. Conocido solo a través de dibujo, debe entenderse como intentos por definir un cuerpo teórico. Así, el proyecto de ópera que conocemos es el estudio desarrollado para sustituir a la sala de Palacio Real que se quemó en 1781. Ejemplo, proyecto de Boulez, 1790. Como muchos de sus proyectos, este tiende a ser una megaestructura. Este boceto nunca fue utilizado. La escala de este proyecto es muy parecida a los que se usarían en el siglo XX. Grandes tamaños y infraestructuras masivas, usando formas simples para darle un sentimiento de grandeza a la estructura en sí. A continuación vemos el proyecto Congreso y el Arco del Triunfo. Otro concepto fundamental en la arquitectura de Boulez es el cambio de escala que introduce en sus proyectos, la aparición de la megalomanía de una referencia gigantesca. Explica que Boulez no define la independencia respecto a la necesidad, sino que decide sobre lo que entiende ahora como necesario. La Biblioteca Nacional de Huele. Este boceto nunca fue hecho en una estructura, como muchos de los proyectos ya mencionados de Huele, nunca fueron aceptados por la academia por su gran separación al clasicismo y su falta de autenticidad en cuanto a decoración. Estos trabajos, estos dibujos eran muy grandes, y de obra pública, sobre todo esta Biblioteca Nacional, en la que se mostraba cómo es que el autor, Huele, siempre trataba de ir por estructuras grandes y de tamaños que superaban los trabajos de su época, que fue una gran inspiración. Fue el arquitecto que más influyó en la arquitectura moderna del siglo XX. Cenotafio de Isaac Newton, de 1784. A Boulez le gustaba imaginarse arquitecturas que eran difíciles de entender y aún más de realizar por cuestiones técnicas. Sobre todo trabajaba en proyectos de grandes tumbas funerarias, como sucede aquí con la tumba de Isaac Newton. Se imaginó una esfera de unos 150 metros de alto, en cuyo interior llegaba la luz del sol mediante un agujero en su superficie. Por la noche estaba preparada para realizar fogatas para iluminar una esfera terrestre como si fuera un sol. Para Luis Boulet, la belleza está en la sublimación del alma, un romántico por excelencia, que el alma se conmueva al admirar las obras. Para él era su máxima forma de iluminación. Quiso construir un templo del saber universal, un saber eterno. Boulet muestra todos los objetivos de la arquitectura. Concluimos con esta frase que nos gustó. Lo que en un momento puede parecer utópico y realizable, con el tiempo se puede convertir en real. De la arquitectura llamada utópica francesa de Boulez y Ledoux. Y bueno, ya para cerrar esta presentación, queda decir cómo de alguna manera ambos arquitectos fueron influenciados por movimientos como lo fue el racionalismo para Ledoux y vaya, el neoclásico para Boulez. Cómo tuvo un impacto en su arquitectura y fue, vaya, notoria con el paso del tiempo. Cómo Ledoux fue de lo colosal a lo detallado y Boulez buscaba darle a la arquitectura como un valor simbólico.
También podemos apreciar cómo se le trata de dar a la arquitectura una nueva identidad. Se buscaba resaltar la esencia de la obra y concebir la arquitectura en estilo amplio. Ledoux buscaba abstraer la realidad y plasmarla en la arquitectura, y Boulle muestra todo lo subjetivo de la misma. Bueno, esto fue todo de nuestra parte. Nosotros somos el equipo número 5 y esperamos el video haya sido de tu agrado. Gracias. Les dejamos algunos enlaces por si gustan conocer más sobre este tema.